Los siglos no empiezan ni terminan el año marcado en los almanaques. El siglo XX terminó en Sevilla 8 años antes, y lo hizo casi como empezó, con una exposición que marcaría el final de un ciclo y el comienzo de una nueva época para la ciudad. Si el siglo XX llegó con la ilusión de la Exposición Iberoamericana de 1929, al cabo de los años se marchará con la Exposición Universal de 1992. La exposición del 92 puso a Sevilla en el siglo XXI sin lugar a dudas, como la del 29 la puso en el siglo XX. La Expo, como se conoció y se sigue conociendo, se gestó en el caldo de cultivo de la democracia. Fue alentada desde el primer momento por el rey don Juan Carlos como un proyecto propio de la monarquía. Así, en mayo de 1976, pocos meses después de iniciar su reinado, ya anunció el monarca que se celebraría en España una exposición para conmemorar el 5º centenario del descubrimiento de América. 7 años después, en 1983, el Buró Internacional de Exposiciones designó a Sevilla como sede de una exposición con el adjetivo y la categoría de universal. Creo que la Exposición Universal de 1992 fue un gran éxito. Y fue un gran éxito para España. Y fue un gran éxito para Sevilla. Éxito que se debe principalmente al rey, que puso todo su prestigio para que fuera designada Sevilla el centro de organización de la Exposición Universal. Pero ese éxito no solo fue por localizar en Sevilla, ubicar en Sevilla el gran evento, sino también por la cantidad de estados que formaron parte y que participaron en la Exposición Universal y que construyeron magníficos palacios o sedes en donde estaban representadas su riqueza, su cultura y además por la cantidad de visitantes que tuvo la Exposición Universal. Creo que Sevilla guardará recuerdo histórico, como lo guarda de la Exposición Iberoamericana de principios de siglo. Además, desde el punto de vista urbanístico de Sevilla, ya el territorio de la Exposición Universal es prácticamente un barrio de Sevilla. La Expo daría sus primeros pasos de la mano del primer alcalde de la democracia, Luis Uruñuela, y del primer presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo. Ellos consiguieron que se aprobaran las credenciales en la Oficina Internacional de Exposiciones en París. La idea de que Sevilla fuera centro o eje de la conmemoración del 5º centenario, todavía no se hablaba de Expo, se hablaba de conmemoración del 5º centenario, fue de Su Majestad el Rey don Juan Carlos I. Yo conocía esto lo había hecho en unas declaraciones en América, creo que fue en Guadalajara, me parece, quiero recordar, una visita a Guadalajara. Yo lo conocía y entonces yo me puse en contacto con la Casa Real para anunciarle que tenía el propósito de presentar una moción en este sentido en el ayuntamiento, pero que no lo quería hacer por mi cuenta, sino de acuerdo con el que había con el rey. Y así fue. Es decir, cuando en un momento determinado la Casa Real me dio vía libre y yo presenté ante el Ayuntamiento de Sevilla una moción donde se señalaba que Sevilla sería la protagonista y el centro de la conmemoración del 5º centenario y donde invitaba a los alcaldes de Andalucía a unirse a esta... Esto fue así. Hombre, no creo que sea indiscreto decir que tuve después la satisfacción de que cuando fuimos a saludar a Su Majestad el Rey en el acto de inauguración de la Expo, me dijo lo siguiente, me dijo: ¿te acuerdas, alcalde, cuando nadie creía en esto y tú y yo nos tiramos a la piscina? Eso fue para mí una gran satisfacción, ¿no? Bueno, y de eso que decía usted, no acordarse, de que no se acuerden ustedes, no es que me agrade, pero es comprensible, pero es que no se acuerdan ni mi propio partido, porque otra de las cosas que me dijo el rey es: oye, alcalde, tu amigo, se refería al entonces alcalde, no te ha nombrado en su discurso. Digo, no importa, majestad. Es decir, que lo de olvidarse tampoco está muy generalizado.
Los preparativos de la Exposición Universal fueron muy importantes en función de su origen. La Exposición Universal se la debemos al rey de España, al rey Juan Carlos, y se la debemos al alcalde de Sevilla, Luis Bruñuela. Sin el concurso de ambos en los inicios hubiera sido imposible.